Saludos estudiantes de gestión de la empresa fotográfica. Este es el momento que sé que para muchos de ustedes es de terror, que es el momento de los números, es el momento del plan financiero. Quizás quisiera adelantarles que no le tengan miedo al tema del plan financiero. Ustedes van a tener las fórmulas para hacerlo, les voy a facilitar un Excel que les va a permitir hacer estos cálculos de forma automática y en realidad son cálculos bastante simples. Lo importante es en realidad que seamos honestos con nosotros mismos a la hora de calcular los números. ¿Qué quiero decir con honestos? Bueno, que busquemos información veraz y realista con relación a nuestros gastos, a nuestros ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, también me gustaría comentarles, yo amo las matemáticas, soy muy malo para las matemáticas, pero me encantan. ¿Y por qué me encantan? Porque los números no mienten, los números nos dan información veraz. Y eso es lo importante de lo que vamos a hacer con este plan financiero. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente aquí es donde vamos a encontrar esa información que nos va a decir si nuestro negocio realmente es viable o no. Qué previsiones tenemos que tomar a nivel económico o incluso si debemos replantearnos la estrategia de precios o la forma en la que producimos. Créanme, unos números malos no significan necesariamente que haya que votar el proyecto. Unos números malos nos están advirtiendo que tenemos que resolver algo. Entonces, véanlo de esa forma. Si nuestros números no dan, entonces vamos a hacer que den. Vamos a pensar dónde hay que cambiar esto. Previamente en el plan de negocios, la mayor parte de lo que hemos hecho son supuestos. Aquí también vamos a partir de suposiciones, pero estas suposiciones van a convertirse en datos bastante fidedignos. ¿Ok? Eso es lo importante de eso. Entonces, eh, vamos a suponer diferentes escenarios y vamos a calcular si esos escenarios son realistas o no, si realmente son manejables, etc. A partir de estos datos es que vamos a escribir nuestras conclusiones con relación a nuestro negocio. ¿Ok? Vamos a ello. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestros gastos fijos, que es básicamente hacer las cuentas de lo que necesitamos para vivir. ¿Ok? ¿Qué son gastos fijos? Son todos los gastos que se hacen mes a mes y se siguen haciendo sin importar si producimos o no. Esto es muy importante, por eso les puse ahí una captura de pantalla de la plataforma de Adobe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la licencia del software, una vez que la empezamos a pagar, la seguiremos pagando mensualmente, produzcamos o no produzcamos. Por eso es que hay algunas personas que prefieren utilizar softwares que no son, que son de pago único, se pagan una sola vez y no representan un gasto mensual, por poner un ejemplo. Pero hay otros gastos que tenemos que hacer por fuerza. Por ejemplo, tenemos que pagar la caja todos los meses. Tenemos que pagar agua, electricidad, internet. Muchos de ustedes me han planteado en sus proyectos, quiero tener un local. Bueno, tienen que pagar, por lo tanto, patente municipal. eh, es decir, son todo ese tipo de cosas. Todos esos gastos los vamos a sumar y van a ser vitales más adelante para calcular cuánto debemos cobrar. Además, hay un rubro que a mí me gusta agregar en esto, que es el rubro de la depreciación de nuestro equipo. Normalmente esto no se contempla como un gasto fijo, pero yo quiero que ustedes consideren que mensualmente tienen que agregar un cálculo de depreciación. Ya lo explicaré más adelante. Bien, esta es una pregunta que va a surgir. Vean que en los gastos fijos, en la diapositiva anterior, yo les planteo que también agreguen su salario. Y entonces, claro, ustedes siempre se quedan como, ¿cómo mi salario? Mi salario es lo que gane la empresa. No. Ustedes tienen que definir un salario para ustedes. La ganancia de la empresa es la ganancia de la empresa y obviamente será de ustedes eventualmente. Pero en principio ustedes tienen que considerar que la empresa debe generar una ganancia mínima que garantice un salario para ustedes. ¿Y cómo defino ese salario? Bueno, ¿cuánto necesitan para vivir? No es lo mismo vivir solo que con familia, no es lo mismo que vivan en la casa de sus papás, es decir, esas son cosas que varían. Yo aquí les pongo
si ustedes viven con sus papás, deberían partir de que van a aportar también en la casa, ¿de acuerdo? Es decir, pues creo que es una cosa que es básica. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque muchas veces no toman en cuenta estos detalles. Es decir, no ponen la caja, por ejemplo, o no piensan que tienen que pagar impuestos municipales, no piensan que tienen que tener un salario. Entonces, ¿qué ocurre? De claro, cuando hacen los números, todo da súper bien. Y entonces sí, y la empresa es exitosa, pero en el mundo real no lo va a hacer. Y ustedes lo que van a estar haciendo es engañándose a ustedes mismos y se van a terminar dando pues con pared más adelante. Van a terminar pues padeciendo, estando muy agotados, trabajando sin lograr obtener una ganancia real porque sus cálculos están mal hechos. Entonces, desde el principio, agreguen un salario para ustedes. Por eso lo puse en la diapositiva anterior. Bien, vamos ahora por los gastos variables. ¿Qué son gastos variables? Bueno, básicamente los gastos variables son el costo que tiene para mí dar un servicio. ¿Cómo costo de un servicio? Bueno, pues cada vez que yo hago una sesión de fotos, incurro en un gasto y ese gasto debería salir de lo que le estoy cobrando a mi cliente. Por ejemplo, si tengo un estudio, bueno, hay un gasto de electricidad. Si tengo que desplazarme a algún lugar, bueno, hay un gasto en transporte. Em, los básicos que apunto aquí son básicamente transporte, alimentación, si van a imprimir los insumos de impresión, el pago del IVA. Eso va a depender del tipo de servicio que ustedes den. Hay algunos que se plantean proyectos donde dan cursos o donde hacen tours. Bueno, es decir, eso habrá que agarrar y calcular cuánto me cuesta por cada persona todos, todo lo que necesito para dar el curso o para hacer el tour. Bien, esto nos lleva a un descubrimiento muy interesante. A partir de esto nos vamos a dar cuenta si nuestros márgenes de ganancia son realmente bajos o son altos. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que plantearnos cambios. Si descubrimos que nuestros márgenes son muy bajos, tal vez variando algunos gastos, podríamos lograr pues, tener un margen de ganancia mucho mayor. Pero bueno, eso lo vamos a ver en cada caso de ustedes. Entonces, retomando, gastos fijos, gastos que tengo que hacer por fuerza, mes a mes, entre los cuales va a estar la caja, entre los cuales va a estar el software que yo utilice, la electricidad, el agua, etcétera, mi salario y gastos variables, todos los gastos en los que tengo que incurrir para poder dar el servicio. Esto es muy curioso porque mientras más servicios doy, esos costos van a aumentar. ¿De acuerdo? Bien, teniendo ya claros esos números, vean que hasta este momento no hemos hecho ninguna fórmula matemática, simplemente hemos comenzado a sumar cosas. Bien, si hemos sumado hasta este momento adecuadamente nuestros gastos variables con nuestros gastos fijos, es la hora de comenzar a hacer otro tipo de cálculos. Les comentaba que a mí me interesa que dentro de sus gastos fijos, de sus gastos mensuales, ustedes calculen la depreciación del equipo. ¿Por qué? Para que en alguna medida ustedes vayan ahorrando mes a mes el dinero que necesitan para actualizar su equipo más adelante. ¿Cómo calculo eso? Bueno, hay muchos métodos para calcular la depreciación. Así es. Yo les planteo el método más simple porque además creo que es el más práctico para nuestra área. Y es básicamente el método lineal. ¿Cómo es este método? Bueno, básicamente funciona así. Nosotros definimos cuál es el valor de compra del equipo. Por ejemplo, aquí ya pongo un ejemplo, eh, un equipo, una cámara que costó $2,000. ¿Cuál es el valor de rescate de esa cámara? ¿Qué quiere decir valor de rescate? Bueno, valor de rescate es básicamente en cuánto voy a poder vender esa cámara cuando yo quiera cambiar de equipo. Normalmente, y eso es muy importante, eso es lo que se conoce como vida útil. En nuestro caso, no necesariamente es la vida útil, no es necesariamente que la cámara ya no funciona a partir de eso. Es más como el margen a partir del cual yo voy a sentirme obligado a cambiar de equipo. Entonces, básicamente esta es la lógica. Digamos que yo compré un equipo por $2,000. Yo considero que cuando yo quiera cambiar de equipo, puedo vender
ese equipo es de segunda mano por $1,200. Estamos hablando entonces, valor de compra del equipo, $2,000, valor de rescate, 1,200. ¿Ok? Entonces, si yo básicamente al valor de compra le resto el valor de rescate, o sea, el valor por el cual voy a poder vender el equipo, $1,200, me daría como resultado $800. Ese es el valor depreciable, ese es el dinero que yo voy a perder. Ahora, volvamos con el tema de la vida útil. Yo me planteo que voy a cambiar de equipo a los 5 años. Muy bien. Entonces, ese valor depreciable yo lo divido por 5, con lo cual básicamente me va a dar $160 por cada año de uso. Bien, o sea que cada año de uso de mi equipo yo estoy perdiendo $160 sobre el valor original del equipo. Bien, yo divido esto por 12. ¿Por qué por 12? Porque me interesa saber cuánto debo ahorrar mensualmente para comprar un equipo más adelante. Y esto me da como resultado aproximadamente $13. O sea que yo debo procurar un ahorro mensual de $13 previendo la sustitución del equipo. Es súper simple y preverlo es una forma que ustedes se garanticen poder cambiar de equipo más adelante. Creo que es bastante sencillo y es bastante claro. Algunos tips. Bueno, primero, yo planteo ahí 5 años como tiempo de sustitución del equipo. ¿Por qué 5 años? Bueno, porque considero que normalmente antes de los 5 años uno no tiene una necesidad real de cambiar un equipo de gama alta. ¿De acuerdo? Ahora, si están trabajando con equipos de gama baja, probablemente el tiempo, o sea, la vida útil, entre comillas, va a ser menor. Probablemente van a estar cambiando de equipo cada 2 años, cada 3 años. Tienen que ver, esto es una cosa que ustedes tienen que valorar. En mi experiencia personal, un equipo de gama alta ronda los 5 años o hasta más. Pero insisto, tienen que valorarlo ustedes. Luego, yo en lo personal no considero necesario calcular depreciación del equipo de iluminación o las ópticas. ¿Por qué? Porque en realidad son inversiones a muy largo plazo. Una óptica comprada hace 20 años puede ser perfectamente funcional hoy y la puedo vender a un precio más que razonable. Entonces no son cosas como que uno esté cambiando de forma continua. Igual que las luces, un buen equipo de iluminación va a durar años con ustedes. Entonces no me lo plantearía. Ahora, ¿qué ocurre con el equipo de cómputo? Bueno, esto es importante. No quiero meterle leña a la clásica discusión Apple versus PC, pero normalmente un equipo Apple tiene un tiempo de sustitución de unos 5 años o más. Es decir, a 5 años o más es un equipo que corre perfectamente. En el caso de PC, no. Normalmente la sustitución de un PC ronda los 3 años. Pero, por contra, son más susceptibles de recibir actualizaciones. O sea, es más fácil para ustedes agarrar un PC, abrirlo y meterle RAM, cambiarle discos duros, etc. Solo para que se lo planteen. Bien, pasemos ahora al punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Bueno, lo defino aquí arriba. Es el momento en que dejamos de perder y quizás podamos ganar. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es el número de ventas que tenemos que alcanzar para poder decir, ok, ya salí de todos mis gastos y ahora la siguiente venta que haga va a ser ganancia pura y dura. O sea, no es, alguna gente lo define, es cuando empezamos a ganar, no. Es ese momento en el cual ya no perdés, pero tampoco has empezado a ganar. Es ese momento exacto. Entonces, ¿por qué es importante calcularlo? Porque, bueno, en función de esto, tenemos que preguntarnos, ¿es realmente razonable realizar ese número de ventas en el margen de tiempo que estamos determinando? Quiero decir, puede pasar que una persona se quede dedicada a las bodas y descubre que con el precio que está cobrando tiene que realizar, por decir un número ridículo, 16 bodas al mes. ¿Será razonable hacer 16 bodas al mes? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que cambiar ahí? Probablemente lo que hay que cambiar es el precio que se está cobrando por cada boda. Por poner un ejemplo sencillo. Bien, ¿cómo se calcula esto? Lo primero que les recomiendo es calcularlo por mes de trabajo.
Las grandes empresas lo calculan con otros márgenes de tiempo. Por ejemplo, se puede calcular para un año o más tiempo. Pero esto es porque para una gran empresa pues se invierte y se espera ver en qué momento hay ganancia. En el caso nuestro, insisto, lo recomendable es pensárselo a un mes. Podría ser más dependiendo de cada negocio de ustedes, pero nunca se recomendaría en el caso de ustedes planteárselo a más de un año, porque si en el plazo de un año no hemos alcanzado el punto de equilibrio, uy, como que es duro para nosotros sostener eso. Bien, ¿cómo se calcula? Muy simple. Básicamente se toman los gastos fijos mensuales, esto en el caso que lo estemos haciendo mensualmente, si lo estamos calculando para un año serían gastos fijos anuales, ¿ok? Y esto básicamente se va a dividir entre el precio unitario, o sea, en lo que estamos cobrando por cada servicio que damos, menos los gastos variables de un servicio, ¿ok? De cada unidad de servicio. En este caso yo les pongo este ejemplo. Gastos fijos mensuales de $600, precio unitario $200 y cada unidad, cada servicio me cuesta $75 darlo, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, es una matemática bastante simple. 200 menos 75 nos va a dar 125, con lo cual dividimos 600 entre 125 y ¡tatán! Nos da 4,8. ¿Ok? Nadie puede hacer 4,8 sesiones, ¿verdad? Pensando que fueran sesiones fotográficas. Así que lo redondeamos. 5 sesiones. O sea, que deben alcanzarse 5 sesiones o 5 ventas al mes para no tener pérdidas. Y a partir de la sexta venta ya comienzan a haber ganancias. ¿Ok? Este es un ejemplo de cálculo del punto de equilibrio. Vamos ahora con el ROI. ROI es básicamente retorno sobre inversión, las siglas son en inglés, y nos permite determinar cuál va a ser el retorno de la inversión inicial en un plazo determinado. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que todos nosotros tenemos que hacer una inversión. Y cuando digo todos, es todos. Muchos de ustedes dicen, bueno, es que yo ya no tengo todo. No, no lo tienen todo. Es decir, la cámara que ya tienen es una inversión y tienen que ponerla como parte de esto. Tienen que ser justos con ustedes. Es que me la regalaron. Bueno, igual. Es decir, es parte de una inversión. Las ópticas que tienen son una inversión. Su computadora es una inversión. Entonces no se engañen, como les repito tantas veces, todo el equipo que ya tienen ya ha implicado una inversión. Entonces hay una inversión inicial que ustedes ya han hecho. Y lo que nos interesa es averiguar en cuánto tiempo la voy a recuperar. ¿De acuerdo? Ok. Lo normal para nosotros es calcularlo para un año. Repito, las grandes empresas pueden calcular ROIs a 5 años, pueden hacer inversiones de esos niveles. Nosotros lo calculamos un año porque si en un año no hemos recuperado, como que vamos con un problema, ¿verdad? Si sostener un año sin recuperar la inversión puede ser una cosa bastante negativa. Habrá que verlo dependiendo de cada negocio. Ok, ¿cómo se calcula esto? Bueno, básicamente se dividen los resultados netos de las operaciones entre la inversión inicial. ¿De acuerdo? ¿Qué significan resultados netos? Bueno, básicamente es la plata que está ya limpia, es decir, es básicamente de toda la plata que hemos facturado, ya le hemos restado eh, los gastos fijos, los gastos variables y lo que es la plata realmente libre. Esto obviamente va a ser un supuesto, ¿verdad? O sea, cuántas operaciones esperaríamos hacer mensuales y entonces a partir de eso lo calcularíamos. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, estamos planteando una operación neta anual de $12,000. O sea, ya ahí le hemos restado a ese dinero el salario de ustedes, los gastos fijos, los gastos variables, todo eso. ¿Ok? Bien. Y digamos que hemos hecho una inversión inicial de $8,000. Bien. Básicamente se divide 12,000 entre 8. Resultado, 12,000 entre 8,000, perdón. Resultado, 1,5. ¿Qué significa 1,5? Bueno, pasémoslo a porcentaje. 1,5 por 100, 150. Con lo cual el ROI es del 150%. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el plazo de un año no solamente hemos recuperado
la inversión inicial, sino que hemos ganado el 50% de esa inversión. ¡Wow! Esos son muy buenos números. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el ROI me diera 50%? Eso significa que me va a tomar 2 años recuperar la inversión. ¿Es eso malo? No necesariamente. Depende de la inversión. O depende de cuánto tiempo puedan esperar ustedes para recuperarla. Si no se endeudaron para hacer la inversión, entonces todo bien. En ese sentido me gustaría pues hacer la recomendación, no vale la pena hacer préstamos. Realmente no lo vale, a no ser que estén haciendo un préstamo por un montón de dinero. $8,000, que es la inversión de este ejemplo, no es mucho dinero para un préstamo. Es mejor manejarlo de otras formas, ¿de acuerdo? Es una recomendación al margen que les hago, pero bueno, para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿tener un ROI por debajo del 100% es malo? No necesariamente. ¿Tener un ROI muy alto es bueno? Pues en teoría sí, sería muy bueno, sería que el negocio es muy, muy exitoso, pero habría que verlo. En ese sentido, lo ideal es que ustedes se planteen distintos escenarios, escenarios en los que ganan muy poco, escenarios en los que les va muy bien, para poder hacer un cálculo. ¿Ok? Em, Bien, sobre esto creo que no tendría nada más que agregar, excepto que en su inversión inicial, además de la inversión en equipo que hemos hecho, yo les pido que agreguen lo que serían 3 meses de pérdidas en gastos fijos y salario. ¿Por qué les pido esto? Yo sé que es un poco duro, pero partan de que de verdad van a perder 3 meses de su vida solamente metiéndole plata al negocio sin que el negocio arranque. ¿Es mucho tiempo? Bueno, tal vez empiezan a ganar en un mes, pero si calcularon 3 meses, va a ir viento en popa. Me explico, es un escenario negativo, complicado, pero bueno, eso les da un margen. Hay personas que lo hacen a 6 meses incluso. ¿Cuánto tiempo estarían dispuestos ustedes a sostener un negocio sin ganancia? Yo creo que 3 meses es un buen margen. En nuestro caso, como les digo, en otros casos se puede calcular a más tiempo. Les recomiendo hacerlo a 3 meses. Plantearse como parte de su inversión 3 meses en los cuales no están más que perdiendo dinero. Y ver esos 3 meses como una inversión que ustedes hacen para su negocio. ¿En cuánto tiempo lo recuperaré? Bueno, lo sabremos calculando el ROI. Bien, espero que esto haya sido claro. En todo caso, vamos con un resumen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular nuestros gastos fijos, sin olvidar el ahorro por la depreciación de nuestro equipo, ni nuestro salario. Tenemos que hacer un cálculo de nuestros gastos variables, transporte, insumos, alimentación, etc. Y teniendo ya estos datos, podemos comenzar a plantearnos el cálculo de, por ejemplo, eh, nuestro punto de equilibrio, planteando diferentes escenarios realistas. También hacemos el cálculo del ROI con diferentes escenarios y a partir de todos estos números escribimos nuestras conclusiones. ¿De acuerdo? Y estas conclusiones van acompañadas con un anexo que es básicamente todos nuestros cálculos. ¿Ok? En el plan de negocios final, estos cálculos vendrían como un anexo. Eso sería. Sé que esto generará muchas dudas, así que estoy disponible para ustedes. Vamos a comenzar a tener sesiones eh, en vivo para poder discutir estas cosas más adelante. Pero si tienen dudas puntuales, como siempre, estoy al alcance a través de un correo electrónico. Relájense, traten de disfrutar los números y mucha suerte. Espero que sus negocios resulten tan exitosos en los números como ustedes lo han venido soñando hasta este momento.